Pues la pregunta de Anila era que cuál es la diferencia lógica entre la diferencia lógica que es lo que ahora vamos a explicar. Pueden ser 3 puntos, 4 puntos, puede ser equivalente o puede ser incompatible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia lógica entre Dharma Dhatu y la esencia del Tathagata? El elemento que es la esencia del Tathagata. Entonces, que se le ha dicho que en primer lugar lo primero que teníamos que hacer era diferenciar entre el sistema del sutra y el sistema del tantra. Pues desde el punto de vista del sistema del sutra, habría 4 puntos. Esto significa que hay 4 posibles ejemplos que podríamos dar, y el primero de ellos que se nos ha dado era el ejemplo de algo que era ambos, que era tanto la esencia del Tathagata como el Dharmadhatu. Y entonces nos ha dicho que algo que era ambos era la fenomeneidad o vacuidad de la mente manchada de los seres sensibles. Y esto es tanto una fenomeneidad, porque es una vacuidad, o tanto un Dharmadhatu, porque es una vacuidad, como una esencia del Tathagata. Y ahora estaba Geshe-la dándonos la segunda parte, que decía algo que es un Dharmadhatu, pero no es una esencia del Tathagata. Entonces sería la fenomeneidad del bolígrafo. Decía Geshe-la, nos ha enseñado el bolígrafo porque ha dicho que el bolígrafo no existe de manera verdadera. Y esa inexistencia de manera verdadera del bolígrafo es una vacuidad y por lo tanto es una esfera de los fenómenos, es un Dharmadhatu. Pero no es una esencia del Tathagata. ¿Por qué? Porque para ser una esencia del Tathagata tiene que ser algo que sea conjuntado con una persona, o sea que tiene que ser de una persona. Kasaki tenki. O sea, tiene que estar en el ámbito, dentro de una persona. El Dharmadhatu lo hay sobre la base de todos los fenómenos, tomando como base todos los fenómenos. Cada fenómeno tiene como característica el Dharmadhatu. Por ejemplo, la tierra, el agua, el aire, el fuego y todos los demás fenómenos tienen este Dharmadhatu, son Chukin, ¿no? Tienen como característica un Dharmadhatu, una esfera de los fenómenos, que es su modo de existencia último, pero no tienen una esencia del Tathagata, ¿no? Ellos no tienen la esencia del Tathagata. Porque tiene que haber algo de ser humano, de yo, ¿no? Sí, hemos dicho que tenía que estar en el ámbito. Con una persona. En budismo, cuando decimos persona, nos referimos a todos los seres, incluidos los budas. ¿A todos los seres, pero? Incluidos los budas, porque los seres sensibles excluyen a los budas, pero las personas incluyen también a los budas. Vale. Entonces tiene que ser sobre la base de una persona. Y luego un ejemplo de Tandati Devase Peñimbo Yila. Devase Peñimbo Yila ani Chuyima Yila, Maibe Murpida. Entonces ahora un tercer ejemplo, hemos dado el ejemplo de algo que era ambos, algo que era solamente un Dharmadhatu, pero no una esencia del Tathagata, y ahora vamos a dar un ejemplo de algo que es al revés. No es una esencia, o sea, es una esencia del Tathagata, pero no es un Dharmadhatu. Entonces, el ejemplo para esto sería lo que se llama el potencial progresivo, que el potencial progresivo se refiere a nuestra mente manchada de aura. Se llama potencial porque tiene este potencial
de transformarse en un Jnana Dharmakaya, ¿no? En un cuerpo de verdad y sabiduría de un Buda. Entonces, pues puesto que tiene, es en sí mismo un potencial búdico, se le llama esencia del Tathagata. Es como una semilla de un Tathagata. Pero no es un Dharmadhatu. No es un Dharmadhatu, ¿por qué? Porque no es una vacuidad, es una mente, un fenómeno transitorio. 네가 많이 받을 망고야 그랬어. 저기서 네가 많이 말했어. 감시 니 말했어. 니 말했어. Entonces, algo que no... 먼저 미스라위네요. 감시 니 말했어. Algo que no sea ninguna de las dos, podría ser muchísimas cosas, por ejemplo la mesa o incluso las personas, ¿sí? La persona no es ni un Dharmadhatu ni es una esencia del Tathagata. Entonces, ¿está bien entonces ya los 4 puntos? Algo que es ambos. Sería el potencial natural. Algo que es ambos. El potencial natural es ambos, ¿no? Porque es una vacuidad, es un Dharmadhatu y también es un potencial. Es potencial también de es un, digamos, un Svabhavikakaya en potencia, ¿no? Se va a transformar en un Dharmakaya. Que hay 2 tipos de Dharmakaya, el Svabhavikakaya y el Jnana Dharmakaya. Algo que es un Dharmadhatu y no es una esencia de un Tathagata, la vacuidad de existencia verdadera de la jarra. Algo que es una esencia del Tathagata y no es un Dharmadhatu, el potencial progresivo. Algo que no es ninguno de los dos, este boli. Más claro que esto no lo podemos decir. Thank you, gracias. Ella tiene una pregunta. Para desarrollar este fenómeno de la vacuidad, es recomendado hacer mucha práctica de purificación como Brajasattva. Entonces, Toñi Tongpala, tampoco machoti, Ipachang, Changwe, Nyamlen, Babuchi, Gore, Penati. 돈이 떠버쳐라양 불안해야 돼. 대체쇼지 풍기사지 시라부터는 떠야 있는 것. 주로 더바 삼바 공부하듯이. Como la comprensión de la vacuidad es una parte del camino que pertenece al lado de la sabiduría, es muy importante que nosotros realicemos el estudio, ¿no? la reflexión y la meditación, que pasamos por este proceso de estudio, reflexión y meditación de los textos. Y después, para ir haciendo que lo veamos más y más claro, entonces podemos apoyar nuestros estudios y nuestra reflexión y meditación con la acumulación de méritos. I also have a question about emptiness. ¿Lo pregunto en español? Sí. Habla un poquito alto. Sí, voy. Respecto a la vacuidad. Vale, desde nuestro nivel de principiantes, ¿no? Habría como 2 maneras. O ir por la vía lógica, ¿no? Que tú nos dijiste ayer de Chandrakirti y estudiar, reflexionar. Y luego aquello de meditar
en la vía sensorial, pero también vaciándola, ¿no? Como lo que dijimos del espejismo. Y entonces, bueno, hablamos del espejismo, de que ver las cosas como un arco iris, ¿vale? Entonces, en nuestro día a día, para acercarnos de una manera burda, desde donde estamos, ¿qué tendríamos que hacer? Pero esa vía sensorial yo no la conozco, esa me la estoy contando tú. Bueno, me lo dijiste tú ayer. No, que pero era- son ejemplos es que que- te ayudan a comprenderla estudiando también, claro. Claro, sí, sí, Claro, no sé, pero... Ngaso di lep tampoco llores, ni con que sembala, ngaso lo di toñi tobala kari lam ni llores, tarsi ni llores. Chik ane lobchonche atires, ne pena ona jupa Claro, claro. lobchonche. Ani sembati ani pela tene so mi tanya dawa pena di mikyo dawa chi bata ani ja dawa chi batela tene ani togires. Ani deli sembra racho kare cheto di. Ungi samlo ni bati karina. 아니, Pero 세상 대리에서 그니 또 버셔봐라. 그 중지 안다 삼로다. que para comprender la vacuidad tenemos que reflexionar en argumentos correctos que establezcan la vacuidad. 또 들이 중지 안다 삼로다 버셔라. 중지 따야 안다 사고에. Y entonces para ello necesitamos silogismos correctos que prueben la vacuidad, la tesis de la vacuidad. 그래서 저는 이 쉐르 보고 싶어서 이 나한테 와서 나왔다 저것은 나게. 내가 야말 뭐 저거래 다들 저거 계시면 Por ejemplo, tenemos este vaso y podemos, lo vemos y lo percibimos como si existiera de manera verdadera. Pero nos tenemos que preguntar, ¿existe de esa manera, tal y como lo percibimos, de esa manera verdadera o no? 아들아 근데디 보바디 취지 엠바리오 마레스 가이스네 또네 줘봐래 덴데리스 좀지 버티고 Entonces necesitas argumentos que establezcan la no existencia verdadera del vaso, como por ejemplo sería teniendo en cuenta, ¿vale? Considerando sujeto vaso, si sigue que no está establecido de manera verdadera, que no existe de manera verdadera, porque es dependiente, ¿no? Porque está establecido de manera dependiente, no de manera verdadera. 어디 줄지 대개서 Entonces es muy importante tener buenas razones. 아니 대배라 저는 배는 그 숨기는 시 Y luego están los ejemplos que, digamos, apoyan esas razones, que es lo que decías tú, que serían, por ejemplo, es como el reflejo de mi rostro en un espejo. 저는 그 배는 분바다 어디 덴데이 뭐 그래서 하고 도에서는 그 차셔를 떠내 딱 봐. O, por ejemplo, ¿cómo sabemos que esta jarra está establecida de manera dependiente, de manera relativa? ¿Por qué? Porque es una mera designación en función de las partes de la jarra, ¿no? 그 분배 얘네 또 왔으리 분배 샵스리 분배 가스리로. A esto se le llama la barriga de la jarra, los pies de la jarra, la boca de la jarra, a esto le llaman el pitorro de la jarra. 아, 분배 여러에서는 요리들이 분배 되게 나를 가르래 집었다나 근데 생각하고. Y entonces podemos decir, ¿esto es una jarra? Sí, es una jarra, pero ¿cuál de estas partes es la jarra? Ahí ya nos cuesta más contestar. 그래서 분배 초도래만 분배만. Este es el pitorro de la jarra, pero no es la jarra. 이 분배 조고래만 분배. Esta es la barriga de la jarra, pero no es la jarra. 이 분배 샵 분배 Estos son los pies de la jarra y esto es la cabeza de la jarra. 분배 치료리거래 나로리거래 분배는 지주주주주. Por ejemplo, es la superficie interna o la superficie externa, por ejemplo, es la jarra. 쟤는 분배 애니 Entonces, si buscamos la jarra entre todas estas partes, vemos que no la encontramos. 분배 매버에서 말에 분배 여러 왔어. Es que no existe la jarra. No, no es así. Existe, la jarra existe. 나는 여당 하데스 Entonces, 요래서. pero ¿cómo? ¿En qué modo existe? ¿Cuál es el modo de existencia de la jarra? 나와다 뭐 주변 좀 왔다 오지. Pues es como si fuera, su existencia es no estar establecida tal como se nos aparece, sino
como una ilusión. Está establecida no de la manera que se nos aparece, sino como una ilusión. ¿Y qué ejemplo damos? Damos el ejemplo de como mi rostro reflejado en un espejo. El ejemplo es un poco más fácil de comprender, pero el hecho de que algo no exista tal como se nos aparece es difícil de comprender. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar y reflexionar y meditar una y otra vez sobre distintos argumentos, distintas razones para establecer la no existencia verdadera de la jarra. Porque tenemos una costumbre muy fuerte de pensar en la existencia verdadera, por ejemplo, del yo. Porque si alguien nos dice, tú no existes, ¿no? Dices, no, yo existo porque tengo frío, esta mañana hacía frío y yo he pasado frío, porque cuando no como durante un tiempo paso hambre, y todo esto a mí me dice que yo existo, ¿no? Entonces tenemos esa costumbre muy fuerte, muy fuerte. Y es por esta razón, por esta costumbre que tenemos tan fuerte de la noción de existencia verdadera que es difícil comprender la vacuidad. Por lo tanto, entre la bodhicitta y la vacuidad es mucho más fácil explicar la bodhicitta. Pero es más difícil generar en nuestro continuo a través de la meditación la bodhicitta. Es fácil ser una persona bondadosa, pero ya con todos los seres sensibles es más difícil, ¿no? La visión de la vacuidad es mucho más difícil de comprender, pero una vez que la comprendes es mucho más fácil de generar en tu continuo mediante la meditación. Y por lo tanto, por eso nosotros decimos que es tan importante debatir. Y por eso tenemos, por ejemplo, muchos argumentos para comprender la vacuidad, que uno sería el argumento que analiza la esencia, que también se llama analizar la esencia, se llama el argumento que niega singular plural. Luego tenemos el argumento que analiza la causa, que se llama esquirlas de diamante. El argumento que analiza el efecto, que se llama el argumento de la existencia e inexistencia en producción y cesación. Luego el argumento que analiza el número, que es el argumento de las 4 posibilidades de producción y cesación. Tenemos el rey de los argumentos, el rey de la interdependencia. Luego tenemos el análisis quíntuple, que es con respecto a los agregados, y el análisis séptuple, que sería el análisis del carro. Por eso tenemos mucho botón de elegir. Eso es en el elogio, ¿no? ¿Ah? Eso está en el elogio, en la traducción del elogio del Dharma. Al final sí lo he incluido ahí, al final. Al fin está ahí incluido, Sí, por eso. Vale, sí. genial, gracias. El Lama Tsongkhapa, incluso el Lama Tsongkhapa, al principio cuando estaba estudiando sobre la vacuidad le decía a su maestro, yo esto no lo entiendo, esto es muy difícil.
y luego el mismo Maitreya se le apareció y le dijo... Maitreya mata. Maitreya no, Manjusri. Manjusri, perdón. El mismo Manjusri se le apareció y le dijo, toma apuntes de todo lo que yo te digo y reflexiona, estudia, pero tienes que ir a hacer un retiro de acumulación de méritos y de purificación de acciones negativas. Y entonces estuvo haciendo postraciones, ofrendas de mandalas, etc. Y ya le dijo, y cuando hagas todo esto, verás como un día, de pronto, lo comprenderás. Ano kong lobze chigiyardi, lobze chiyatu zu shaajin pape, logawe ogasetela, ano kong chaaze, manjebu, chomu sabes. Y bueno, entonces estaba dando unas enseñanzas a Vasojapa cuando Manjusri le dijo esto. Y entonces Manjusri le dijo que se fuera al sitio de retiro, se fue al monasterio de Wokar y allí estuvo haciendo prácticas de purificación y de acumulación de méritos durante durante mucho tiempo. No lo ha dicho de una manera. Y se puede visitar la cueva en la cual él comprendió la vacuidad. Y tuvo, antes de comprender la vacuidad, tuvo un sueño en el cual aparecían Nagarjuna y sus 5 hijos espirituales, y estaba también otros panditas, dice que es uno de estos que estaban allí, y estaba, bueno, y soñó con ellos, y estaba también Budapalita. A ver, cada Entonces Budapalita se levantó del grupo y se acercó a Lama Tsongkhapa con su texto del comentario de Budapalita y le tocó la cabeza así. Bueno. Y entonces al día siguiente, leyendo ese mismo comentario de Budapalita, comprendió la vacuidad. Y una vez que comprendió la vacuidad, escribió el elogio a la interdependencia. Es muy, muy impresionante lo que escribió en esa alabanza a la interdependencia desde su propia experiencia. Y entonces él en ese elogio, en la alabanza a la interdependencia, dice: yo antes tenía mucha fe por el Buda, pero no tiene nada que ver la fe que tenía yo por el Buda antes con la que tengo ahora tras haber comprendido la vacuidad y la interdependencia. Ahora es cuando me doy cuenta de lo increíble, lo maravilloso que fue el Buda, ¿no? Y las enseñanzas que nos dejó. Y escribió un montón de libros, ¿no? Hay 18 volúmenes de los trabajos de Lama Tsongkhapa. Ahora yo te lo he dicho. Entonces, Lama Tsongkhapa nos dijo que los problemas más graves con los que nos podríamos encontrar los practicantes son 3, ¿no? Uno es el que no somos capaces de memorizar los textos, bueno, no se nos queda, ¿no? El siguiente es que cuando estamos estudiando no comprendemos bien lo que dice, ¿no? No nos llega el sentido. Y el tercero,
es que aunque tengamos ese conocimiento, no somos capaces de generar en nuestro continuo las realizaciones. Es un batir la comna, ni toca Yo lo lo más que- llevo. Ñana se más, se me toma co. Cuando yo lo más llevo, lo to siempre suena tu idea, sin que toda la tarde yo me vaya. Y entonces, cuando nos encontramos con estos tres obstáculos, con alguno de ellos, lo que tenemos que hacer es irnos a acumular méritos y purificar acciones negativas. Hasta entonces ya ni seguro todavía no ti que se na más. Entonces, vuestra pregunta entonces era muy parecida, dice, que si, que si haces todo esto, no estudias ¿no? y te empeñas y acumulas méritos, todo esto, entonces lo consigues. Oye, ¿eh? Dato. Esta última parte sería la fórmula desde el punto cuando la situación es el sufrimiento, que es el resultado karmático de acciones incorrectas, de acciones negativas, de emociones negativas, acciones negativas, ese resultado karmático de sufrimiento. Desde ese punto, cuando estás reconociéndolo, entrar en el concepto de vacuidad como si ese karma no existiera. O sea, ¿cómo puedes tener esta visión de vacuidad? Como si la vacuidad anulase la teoría de causalidad karmática, ¿no? Me gusta esa palabra, no la sé. Sí, ¿cómo enfrentas esto? ¿Cómo enfrentas este nivel de conciencia que estás reconociendo este sufrimiento y no puedes hacer nada porque es un efecto de una causa anterior? Y poder superarlo con esta gran verdad O sea, usar la de la vacuidad realización de la vacuidad. para poder superar las situaciones difíciles, ¿no? No sé, ¿qué sería? José. Cuando Toñito besera chilles, ani berninan semati, oni sene ngachuti legion de yora, ani lela tene ani ngachu nyemu mango nyemo yani de nyemo le ani me tende so sandi ni agacho Toñi de sampa yene a til ta pento ki pares tende ngachu pento para carle chéveres y Toñi que te besera. 세상 돈이 또 돈다 레준데 되게 다다서 또 그래. 레다니 뭐 매우 써야지. 레다니 뭐 세바디 용거리스. Pues si meditas en la vacuidad y comprendes la vacuidad, pues vas a eliminar todo tu karma y tus emociones negativas poquito a poco. 대나라 Entonces ya no pasa nada, o sea, ya no van a tener resultados, los resultados del karma ya se van a agotar. 고부도 싸우시려면 레다니 뭐 세베 달 레다니 뭐 남도네 그다 저래 저바께서 동행인 거를 거고. 그 동바지 돈은 가도. Por ejemplo, Nagarjuna en la sabiduría fundamental dice: acabar con el karma, las aflicciones, es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan mediante la vacuidad. Entonces, la vacuidad lo que va a agotar todo nuestro karma y nuestras emociones negativas. Entonces ya no van a funcionar. 얘네 돈이 남사도 마도는 아니야. 얘라 이제 당벌에 그게 채는 야고래. 얘네 당보다니와 얌도다네 제다. Pero mientras comprendemos o no comprendemos la vacuidad, podemos ir practicando otras prácticas un poco más básicas, como el refugio, la reflexión, las leyes de las acciones, ¿no? De los resultados de nuestras acciones, las leyes de la causalidad, del karma, etc.
Preguntas cortas, dice que sea, si tenéis, si podéis. ¿Puedes seguir hablando de la relación del karma Y la vacuidad. y la vacuidad? Mira, tú di tombañeta, legiundeki, dewati kola dis más solo naranja. Ale, 어머니가 내주게 되었어. 너희는 어머니 사도 쭉 관계 땡도 어머니 사도 요래스. La vacuidad la encontramos como naturaleza de todos los fenómenos, como es el modo de existencia de todos los fenómenos. 근데 동이 사도 원래 저는 딱보다 믿어보니는 딱바랬어. Y es permanente, entre transitorio y permanente es permanente. 딱바라네 더 남된 것이. Y dentro de los distintos fenómenos permanentes, esta es una realidad última. 내주게 사도 뭐버렸어. La causalidad kármica, ¿no? Las causas y los efectos de nuestras acciones, es transitoria. 내가 나네 뭐면은 코로코니 누르. Es un objeto funcional y es la causa de nuestro andar por el samsara. 뭐 세상 다시는 내주게디 어제 하고 있네요. 어디 다들 제정가 봐. 돈이 더 사네. 잠시만요. 데리들 고고랑 지디 그거 치니 봐. 대 자원 머리 데스. 근데 다시 통해 되도 봐. 대지 저 송 사제 준비 되시랑 오늘 또 할래베 오수샤스. 먼저 내야 돼. 욕도 칼 나 거베나래 요르선이 당고 내 싸워 뭐 싸워 된제리샤스. Lama Tsongkhapa, en la Danza a la Interdependencia, al principio, dice: toda degeneración que encontramos en este mundo, su raíz es la ignorancia. Enseñaste que es el surgimiento dependiente la visión que revertirá esta ignorancia. Entonces, todo el sufrimiento que nos encontramos viene debido al karma, ¿no? a las acciones que hemos cometido, que digamos que se quedan en nuestro continuo y luego maduran en sufrimiento o en felicidad. En el caso del sufrimiento, de las acciones negativas son su causa, ¿no? Y estas vienen de las emociones negativas, que son las que nos han motivado para actuar mal o por haber hecho esa acción negativa, ¿no? Entonces, y estas emociones negativas, ¿de dónde surgen? Surgen de la ignorancia. La ignorancia es la raíz de todas ellas. 내가 싸워 뭐. Nyomo. Nyomo 싸워. Maripa. Desde Danzi. Maripa. Danzi. La noción de un yo. Esa es la raíz de todas nuestras emociones negativas. 단지 매우서는 너무 매우지. 너무 매우서는 Si eliminamos la noción de un yo, eliminamos las emociones nocivas. Si no tenemos emociones nocivas, ya no acumulamos más karma negativo y por lo tanto ya no nos encontramos con sufrimiento derivado de ese karma negativo. 단지 매우쳐야 선보선보체는 매우쳐주고. Para eliminar la noción de un yo, no lo podemos hacer solo siendo buenas personas. 하여튼 참바다 인지다 자주 세우고는 단지 매우쳐야. Aunque meditemos en el amor, en la compasión y en la bodhicitta, no vamos a raspar la noción del yo. 세상 단지 거라 오퍼레이션도 스타니 치고요. 이 가리다 그래서 동의를 쳐라부터. Entonces tenemos que hacer una operación para extirpar la noción del yo y eso, nuestro bisturí, va a ser la visión de la comprensión la comprensión de la no existencia verdadera, de que no existen los fenómenos de manera verdadera, ¿no? 세상 하는 것은 미식 낮은 나기요나 동호공 나기요다. 이제 낮은 나기요 대하고 얘네 낮은 나기요 거기나 낮은 육하네 요구이면 하면은 낮은 매우 속하고. Entonces, si alguien tiene una enfermedad, pero no sabemos qué es lo que está causando esta enfermedad, pues es difícil que podamos sanar a esa persona, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos cuál es la causa que está dañando a esta persona, que la está enfermando, pues la podemos eliminar para que esta persona sane, ¿no?
Entonces, la comprensión de la vacuidad deja muy claro cuál es el modo de existencia del objeto que analiza. 어디 시자 아니 삼로 가데지 다는 노르기에다 삼로 가데지 다는 지기에디 딱다서 Y entonces tendremos claro cuáles son los pensamientos que son equivocados y cuáles son correctos, ¿no? En cuanto tengamos un pensamiento nos va a quedar muy claro. 제가 동네에서 코로나도 홈드갈 펜도 좀 볼게 말들이 동네를 제가 전에 근데 삼로 다니고 삼로 빼자 좀 볼게 동네를 쥐어로 동네 배시 동네 또 배시나 대ngoài 동네 고배시 동네 삼조이시 전조이시 배 계신 분 Estas mentes que comprenden la vacuidad, ya sean una mente conceptual o una mente, una cognición directa que comprenda la vacuidad, son muy importantes. ¿Y la Carche qué cosa bonita? 결전 계신 분은 Pregunto por qué. 유래 제바체 유래 제바체는 저는 먼저 미치로 콩도 사기는 수수 좀지시 상담을 해서 그가 콜 콩도 사기 콜 가는데 가이서는 좀 디디디디디디 삼로 남도도 라마를 쉐르게로 왔어. 동이 제바체는 내가 콩도 사서 미디 가와도에 술에 그 고래 라바레 강바레 닝레 로아레 바타제체는 그 내주 엄마디 바 대바 모토도 삼로 타토네 그 콩도 사야 거라 매일 차 Entonces nos sirve por 나도 저 콩도 사디 미티페 나고도 지나 사오르 섬내나 거기 마지부터 저기 돈이 저번에 내 콩도 사서 미디야 라도니로 시야지 nos sirve para eliminar las emociones nocivas, por ejemplo, en el caso del enfado, si nos enfadamos con una persona, entonces vamos a ver a esa persona y vamos a pensar, oh, es que me ha dicho esto, es que no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Y luego también sobre esa persona, es que esta persona es así, asado, tal, ¿no? Pero si pensamos en la vacuidad, entonces, cuando vemos a esa persona, vamos a pensar que esta persona no está establecida de manera verdadera, ¿no? Entonces, como es una mera designación, es como un espejismo, entonces, eso hace que el objeto de nuestro enfado desaparezca, ¿no? Se pierda, con lo cual se pierde también el enfado, ¿no? Y entonces es de este modo como que deja sin base, sin objeto a las emociones negativas, con lo cual ya no van a surgir en nosotros estas emociones negativas. 진짜 다 다도야래 레콜이야 레주디스 라위네 바 그런 거다 레슨 그리지 레슨 카르마레스 카르마스는 가르쳐야지 저다나 right 야 레고라 근데 대바도버리 삼배삼년을 코디어디 코로야 나라라 심해요 주마도 삼다 E incluso podemos pensar en las acciones, ¿no? Las acciones, el karma, ¿no? Las acciones, ¿cómo existen estas acciones? Lo mismo, ¿no? Esas también son meras apariencias que no tienen una naturaleza propia. Les ocurre lo mismo. Por ejemplo, tú has venido ahora a Bodhgaya y has acumulado muchas acciones positivas, ¿no? Muchos méritos, pero si te pregunto dónde están, bueno, ya para empezar, a ti no te vamos a encontrar bajo el análisis. Y luego ese karma, ¿no? Esas acciones, ¿dónde están? Si empiezas a buscar, pues tampoco luego encuentras nada de ello, ¿no? Entonces la sabiduría que comprende la vacuidad es una mente muy sutil que analiza de una manera muy profunda el modo de existencia de los fenómenos. Y tiene la capacidad de transformar los resultados de nuestras acciones, ¿no? del karma.
legi kawa tanda jimberina dongeres. Entonces, mientras estemos controlados por los resultados de nuestras acciones, de nuestro karma, esto es sufrimiento. Lela suso gyurgu tanto ni sasuna, ene tewares. Y cuando tú eres capaz de controlar los resultados de tus acciones, esto es felicidad. Sasa shangwa tamje dongeres, rangwa tamje tewares. Entonces, todo lo que sea ser controlado es sufrimiento y todo lo que sea ser libre es felicidad. Y una pregunta, o sea, una vez que vas analizando así y llegas a vale, estos vacíos, ¿cómo llegas ahí a la felicidad? O sea, la vacuidad sería un paso para ya lanzarte a una asociación meditativa, o cómo, ¿qué sería el siguiente paso una vez que vas analizando todo eso? Ni Tony la Tonchunta Sanchuki será que vaina. Ani jela careche con yapsaji se tan chile to por el grande da oche. 돈이 같이네. Tony to taboto sa. Ani di careche ta jela careche por el 아 돈이도 당고 전중에 때나 밥. 아니 양도 섬나다네 세버스는 돈이 제발 또 섬주기. 에 범견네 돈이도 베트나 슉슉슉슉. entonces quién va a sacar. En primer lugar, hay que estudiar, ¿no? Entonces, generar lo que se llama la sabiduría que surge del estudio de la vacuidad, ¿no? De los textos que hablan sobre la vacuidad. Y después, una vez que estudiamos y ya pasamos a la sabiduría que surge de la reflexión, y al reflexionar sobre la vacuidad, generamos una cognición analítica que hablábamos ayer, ¿no? Que es una cognición que comprende la vacuidad, pero no de manera directa, sino a través de un concepto, de una generalidad de sentido, no de manera directa como veo la mesa, ¿no? Y luego seguimos reflexionando y meditando hasta que la vemos de manera directa, entonces ya es una absorción meditativa, y luego seguimos meditando en ella de manera directa con esta absorción meditativa hasta que logramos la budeidad. ¿Puedes recomendar algún libro o cuál sería el mejor libro para nosotros para esto? 이거 알아야 돼. 비지다야 돼. 근데 저 저지다는 오만 죽었다. 자와시랬다. 오만이 저쪽도 다네요. 그때는 확도가 내려오지. 그래서 다들 다시 다니게 되는 진짜 뭐고체네. 대원해야 돼. 장과 같이 그래서 이게 마셔도 저기 예부시가 마셔는 님부터 뒤뒤 좀 때때 장 그때는 지가마를 선지 나중에 선지 오늘 오마베 선지 어디게 삼다 오늘 오마베는 오마를 뒤바다 텐지베 따와 삼다다 체 그러니까 오마 텐지베 삼다다디 버더버리다다 오마 죽었다 죽어랑 제다 어다 또 거래 삼다 제셔름이 못한 또 저는 야야야 미시다자니 암조니 소소야 삼다 modos tienen ya capa. Porque eso dice, pues tenemos el ingreso al Madhyamika, la sabiduría fundamental, la sextalogía, el ingreso al camino medio, el ingreso al camino medio, la sabiduría fundamental de Nagarjuna, la sextalogía de Nagarjuna, y también el Sutra del Corazón. Podemos reflexionar todo sobre estos textos, pero estos textos son muy oscuros y no son fáciles de comprender, por lo tanto hay que estudiar sobre ellos, ¿no? Hay que tener comentarios, hay que ir a clase y aprender las asignaturas, por ejemplo, la asignatura de escuelas. La asignatura de escuelas es muy importante porque ahí es donde vamos a aprender todos los postulados de las distintas escuelas de pensamiento filosófico budista. Vamos a empezar con la escuela vaibhásica, sautrántica, luego de la Chittamatra, y luego es muy importante que estudiemos bien los dos tipos de la escuela del camino medio, ¿no? que sea prasángika y svatántrika madhyamika, es importante, y entonces luego mediante nuestros estudios y comentarios podemos acceder al
significado, el sentido de estos textos, ¿no? 아야. Gracias. 오케이. 아니 조직 나한테 뭐지 샤고. Será que sí, que es una última pregunta. 저기. 아야. Una pregunta breve. ¿Cuál es la diferencia o cómo se puede llevar de la experiencia, por ejemplo, la experiencia de lo que ha dicho Gisela de comprender la vacuidad a nivel conceptual o a nivel de ya más avanzado, directo y absorción, tener una experiencia a la realización? ¿Cómo se calcula la realización, por ejemplo, de vacuidad a cuál es el camino de la experiencia a la realización? Creo que no me contestado. Yo lo que en inglés ellos dicen realization, yo lo traduzco como comprensión, porque realizar en español es hacer, ¿no? Bueno, realización, sí que no sé en el Logro. diccionario, pero El logro. no, te lo digo porque para yo decírselo a él, se lo voy a decir de esa manera, que es, le voy a decir talk, que es lo que los ingleses traducen como realizar, que nosotros traducimos como comprender. Entonces la experiencia, entonces, claro, sería entonces algo... No, a ver si lo ¿Qué? puedo poner en otras palabras. Y la experiencia a lo mejor es un contacto con, en este caso con la vacuidad, ya sea a través del estudio, de reflexión o meditación, tener un momento. Y luego la realización sería como el logro que perdura, que hace que no surjan las emociones afectivas. Cómo se llega de la experiencia al logro. Vale. Que la de... concho de... con caricia de chic, beche tan giora, de chic mayemba. Ne discale capato, concho ne patamo di toni la nyongwa, ani tama toni la topa da chi, ale jena kongi dis toni topa tis ngun do topa da chi sare. Caricia con el tampo di toni la lochon chene. 아니 타마타마티 돈이디 녀모라 녀모체 투발라 아니 림바간데레스 제가 돈이 또봐 다들어야 돼. 돈이 del sam komsung sherap sum tishem. Hay tres tipos de sabiduría, o sea, la sabiduría que surge del estudio, la sabiduría que surge de la reflexión y la que surge de la meditación. La reflexión es así, la meditación ya estás con tienes que tener una concentración muy fuerte, ¿no? Un mínimo de concentración, de samatha, y por eso se separa reflexión de meditación. Tienes tres tipos. Todos los fenómenos tienen una vacuidad. Pero pensar en todos los fenómenos, pues tardarías una eternidad. Pero puedes empezar pensando solamente en la jarra o en ti, en el yo, ¿no? En la vacuidad del yo. Y una vez que lo has comprendido sobre un fenómeno, es muy fácil comprenderlo sobre todos los demás fenómenos. Y entonces ahora la pregunta sería, bueno, pero hay una vacuidad en la jarra, ¿y cómo es esa vacuidad? Entonces, que yo te pregunto, cuando tú miras la jarra, ¿cómo ves la jarra? ¿Como que es es algo meramente colocado ahí por una conciencia conceptual? ¿O si es algo... ¿O es algo que está establecido tal y como tú lo percibes? Y entonces, el estar establecido tal y como se aparece o como tú lo percibes, es la identificación del objeto de negación. Si alguien te pregunta, oye, ¿hay ladrones en la casa? Pues tú tienes que decir si hay o no hay ladrones, ¿no? Pero antes de poder decir, no hay ladrones, tienes que saber
quiénes son los ladrones, cómo identificar a los ladrones, ¿no? 멤버직이야. 나는 아직도 왜 지나 다제chen 나도 미도라 그 우리 토야 지금 몇 시에 Y lo mismo si te vas al médico y le preguntas, ¿tengo alguna enfermedad? Pues el médico tiene que saberse las enfermedades y mirar a ver si las tienes o no, ¿no? 제자녀는 각자 대대도 동의기 도초 각자의 문제지. Entonces es muy importante que comprendamos qué es lo contrario de la vacuidad, que sería ese objeto de la negación, ¿no? Lo que niega esa vacuidad. 제가 동의사 때 마마 줘봤다 다도 뭐 줘봐 참모되는 시기요. 대대 도저 대바 줘봐 다도 줘봤어 하고 그랬어요. La vacuidad es la ausencia de existencia verdadera, la ausencia de una entidad. Entonces tenemos que comprender lo contrario, que sería qué es la existencia verdadera, qué es tener una entidad, qué es esa entidad que estamos buscando para saber que no existe, ¿no? 그래서 나는 대바 줘봐 다도 줘봤어야지. 내가 다뭐 제게 지난다 양수서 로나다 되게 삼로진되게 되면 tunjung스 Y este objeto de negación lo vamos a estudiar en los libros, o nos lo va a explicar un maestro, y ese contacto que hacemos primero con esa comprensión es lo que llamamos la sabiduría que surge del estudio. Sería el primer paso. 얘네 뒤들 메시나 챙겨다 소설을 넣으셔야지 거기 때 섭섭하지 뭐도 땡보라요 물어봤어. Y este es un tipo de sabiduría que no es muy 근데 firme, 인기도 es un poco así como por encima, digamos, un poco superficial, ¿no? Y tú dices, bueno, pues sí, así será, porque me lo acabo de oír, y bueno, y te lo crees, pero no es una convicción firme, ¿no? 다들 좀 제시하네. 근데가 양자 잡아채는 소설 써봐. 얘네 삼중사기 Pero luego, luego, una vez que has oído todo esto, lo has leído, empiezas a pensar y a pensar y a pensar en ello y dices, caramba, pues sí, es así, ¿no? Y entonces ahí es cuando has generado el segundo tipo de sabiduría, que es mucho más profunda, que es mucho más firme, que es la sabiduría que surge de la reflexión. 근데 얘네 되게 삼도모니가 나왔지. 삼중면에서는 연예배 된데라 양야 곰 다가란 걸 때문에 근데 돈영원에 떠요. Y luego una vez que lo has comprendido con este tipo de sabiduría que surge de la reflexión, que es una cognición analítica, entonces esta certidumbre que tienes ya, que era mucho más firme que la anterior, la llevas a la meditación. Entonces te pones a meditar con una concentración muy firme y entonces pues meditas en esa certidumbre y ahí es cuando alcanzas la sabiduría que surge de la meditación. 제가 당원 돈이 거래 되었더니 tunjung도 봤어. 오늘 전에도 또 봤다 차요 A la primera comprensión se le llama la comprensión que surge del estudio y no se considera comprensión, es como digamos una pseudo comprensión. 대적으로 오늘 전에 좀 지기를 걸어지는 제와제서 돈이를 왜 제와제서는 돈이 삼중도 봤어. Y en el segundo, cuando ya tenemos el segundo paso, cuando es una sabiduría que surge de la reflexión y comprendemos con una cognición analítica, en este caso sí que le llamamos comprensión, que es lo que llaman realización en inglés, y esto es una comprensión que surge de la reflexión y ya sí es genuina. 근데 야야 숙제를 주자면은 공중을 못 Y cuando le llevamos a la meditación y tenemos ya una cognición directa, que es vale, 삼중 tunjune 근데 제와제에 진짜 삼중을 되는데 야야 고만다는 얘를 그런 신에다 하고 단지네 돈이는 별로 지켜서는 공중. Y luego, pero antes de una cognición directa, cuando haces una meditación que es una unión del samatha, de la calma mental, y de vipassana, de la visión superior, centrada en la vacuidad, en la comprensión de la vacuidad, a partir de ahí, que todavía es una cognición analítica, todavía no es directa, esto es una comprensión ya que surge de la meditación. Pero lo que tiene que tener es la unión de samatha y vipassana, ¿no? De la calma mental y la visión superior.
pero para llegar a ese objeto se necesita primero la comprensión analítica. Primero tienes que haber pasado por el estudio y luego la reflexión y ya ahora es la meditación. Sí, la reflexión ya es una cognición analítica, la del estudio todavía no es más que una creencia, ¿no? Sevillana, creo, ¿no? Creencia, en español ¿cómo le llamamos? Una presunción correcta, le llamamos. Perdón. Para que si queréis, se ha hecho un poco tarde, nos vamos a comer. Dice, y ya vamos a comer, ¿no? Ya tenemos hambre. Vamos a hacerle un ofrecimiento. Y que la gacha tiene que dar piochi y esa. No hace falta. Sí, bueno, hacer el cata. Era rescate chico. Ni que grande. Fíjate que eso sí está capturado. Apagando si queréis, ¿no? Ah, vale. Sí, ¿no? Gracias.